¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas que lo hacemos mediante el canal de Naranja Global. Trayectorias es el nombre que va a tener este ciclo, ya que, como siempre lo dijimos, recorremos la otra cara del jugador, la vida como persona y no como jugador de los protagonistas. En el capítulo de hoy voy a presentar a un gran jugador, un gran amigo, y le voy a agradecer que nos haya recibido en su casa, en su hogar, en su refugio, y estoy junto a Aníbal Boano. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches, Chena. La verdad que un placer que estén acá y bueno, me encanta esta propuesta, muy linda, así que orgulloso de ser parte del gimnasio en convocado. Bueno, nosotros siempre decimos, estamos acostumbrados a la nota de cómo fue el partido, cómo te sentiste, Sí, cuál fue la clave para ganar o qué faltó. Y ahora nos gusta adentrarnos en cómo es como persona, cómo fue, qué lo llevó a ser jugador, cómo fue la vida, porque detrás de un jugador hay una persona, hay sí, sacrificios, hay una historia de vida. Así sí. que siempre le invitamos a la gente en pasaje en primera fila para recorrer tu vida. Bueno, muy bien, perfecto. Eh, vamos a entrar así. ¿Quién era Aníbal antes de que el básquet te defina? Bueno, un niño que como la mayoría de los niños argentinos quería jugar al fútbol. Entonces, bueno, yo soy nacido en Buenos Aires, vivía en Ramos Mejía, en la parte oeste del Gran Buenos Aires, y en el club de barrio, que era, le decíamos bomberito, era el campo de deportes de los bomberos voluntarios de Matanza. Era un club, funcionaba como Sí, un club. A los 6 7 años, antes, ponerle 5 o 6 años, quería jugar al fútbol. Y la verdad es que la naturaleza no me había dado la habilidad para jugar al fútbol. Entonces, em, fue muy, digamos, de casualidad que empecé con el básquet porque luego de una práctica de fútbol, el profesor lo agarró a mi papá y le dijo, para los chicos de su edad es muy alto, sí. pero para ponerlo con los más grandes es muy flaco. Entonces, o sea, era elegantemente diciéndole, no lo Busque traiga otra más. disciplina. Claro. Entonces, bueno, salíamos de la cancha de fútbol, caminábamos por el club y pasamos por la cancha de básquet y nos ve un vecino del barrio que era Sí. dirigente del club y yo venía llorando, la Claro, frustrado. cara, claro, todo marrón, viste, las lágrimas de la tierra de la cancha de fútbol y me dice, ¿qué pasa esto? Vení, vení, vení. Y me metió en el gimnasio donde estaban practicando básquet Sí. y lo llama el profe, que lo recuerdo todavía con cariño, Horacio Prati se llamaba, y le dice, Horacio, acá tenés un zurdito. Y me agarró y me quedé a jugar. Y desde ese primer día me encantó. Fue un Fue amor a una primera cosa, vista fue ese. un amor a primera vista. Fue un amor a primera vista y después entrenar, entrenar, entrenar. O sea, no quería perderme de entrenamientos, nada. El club quedaba, eran 4 cuadras de mi casa, entonces veranos enteros en la cancha jugando y tirando. Así que bueno, fue, digamos, así, como te digo, de casualidad, pero una vez que entré, me apasionó, realmente me apasionó. De chico ya eras competitivo o eso lo fuiste adquiriendo a No, medida que corrieron los años? yo creo que no, porque, o sea, sí me gustaba ganar, ¿no es cierto? Pero nunca tuve la frustración por perder esa frustración que te Sí. derrumba. No, yo creo que no, siempre lo disfruté mucho, o sea, todo lo que fue divisiones formativas ahí en el club de barrio, fue muy lindo, fue una etapa muy linda donde hacía amigos, o sea, nosotros jugábamos los domingos a la mañana y siempre con el acompañamiento de los padres Sí. y si te tocaba jugar de visitante, te subían a un micro escolar, esos naranjas Sí. que había en los colectivos y viajabas con los padres a jugar y era mucha camaradería también al club a donde vos ibas. Después, bueno, ya a los 13 años paso a jugar en Vélez Sí. Sarsfield. Ahí es como que, bueno, ya
descubrí lo que era un club, digamos, más importante, más grande. Jugabas en otra categoría, porque ahí en Buenos Aires todas las formativas juegan en la categoría, en la metropolitana, pero en la categoría donde está la primera. Sí, Entonces nosotros como en la primera, el club de barrio era muy malo, estábamos en la última categoría y jugábamos ahí. Cuando yo paso a jugar a Vélez, es otra paso a cosa. jugar, Claro. claro, en la primera categoría, o sea, eran infantiles, pero jugabas como en la A, venía a ser. Y ahí estuve en Vélez hasta que mi familia, por cuestiones de trabajo, nos mudamos acá a La Rioja. Aníbal, de Buenos Aires te venís a La Rioja, pero si yo lo llevo al Aníbal de Buenos Aires, ¿qué recuerdo tenés de esa casa paterna, de esa, casa, de esa primera casa? Oh, yo tuve una infancia hermosa porque tuve la dicha hasta que yo me vine a La Rioja a los 15 años y yo tuve mis 4 abuelos toda mi infancia. Mira, Entonces, eso es lo más lindo, el más lindo recuerdo que tengo de mi infancia. Nosotros teníamos nuestra casa, era en el fondo de la casa de mis abuelos maternos, pero mis abuelos paternos vivían a 6 7 cuadras. nada. O sea que era, digamos, disfrutar de ello. Y yo el nieto más chico, entonces, tengo que decirlo, era como un poco malcriado Y, por las abuelas sobre todo. Y los amigos del barrio, ahí en la cuadra donde yo vivía, era otra, estamos hablando de más de 40 años sí, atrás, otra situación donde vos estabas en Buenos Aires y lo mismo podías salir a jugar a la calle. Hoy es impensado eso, ¿no es cierto? si hoy yo me encuentro con un amigo de la infancia de Aníbal, ¿cómo pensás que te recuerdan ellos? ¿Tenés contacto todavía con algunos? Y no, o sea, muy poco, tal vez algo a través de Facebook, ¿viste? Así de Sí, alguna foto, algún recuerdo que ponen, pero no, no, la verdad que creo que, no sé, como era de los que más, éramos un grupo donde no es que uno solo organizaba algo, o sea, claro. era, viste, Era la una barra comunión, la era comunión una de amigos, comunión. así. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar en bici, vamos para acá, vamos a jugar a la pelota, vamos a hacer esto, o sea, no sé, por darte un ejemplo, en la calle de asfalto con ladrillo dibujábamos pistas Sí, de auto y jugábamos con los autitos que los llenaba con con piedrita, masilla, con, con sí, para que piedrita, quedan con bien pesados. arena, viste, para que empezado. Entonces, una infancia muy, muy linda, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, o sea, hasta que nos vinimos nosotros de allá, no me tocó vivir la parte, lo feo en lo que se transformó hoy vivir en Buenos Vivir en Aires, Buenos ¿no? Aires. Sí. Aníbal, bueno, el básquet como deporte, pero todos tenemos una profesión de niño, todos queremos ser algo. Y cuando yo sea Sí, grande voy a ser, cuando yo sí. sea grande quiero ser. Mira, Aníbal, ¿qué quería ser? mira, es muy gracioso porque es algo muy atípico. Yo cuando era chico, a esta edad que te digo, 7 8 años, tenía fascinación con los micros de larga distancia. Mira, Yo quería ser chofer de micro de larga distancia. Pero bueno, no ¿tenías sé, algún familiar, algo, o nada, te gustaba? absolutamente nada, pero nada, que vos me digas mi papá, un tío, nada, nada de nada. Pero bueno, yo tenía Veías eso en el la cabeza, micro y yo yo voy a veía ser el grande. micro y veía que manejaba, camisita, corbata y yo quería manejar. Pero bueno, después, obviamente, ¿no? Cuando uno crece y empieza, sobre todo en la etapa de la secundaria, que me fui para el lado de los números, en su momento cuando pensé en mi carrera universitaria era para el lado de la ciencia económica, Claro, mira. contador o administración de empresa o algo de eso. ¿Tenías miedo de niño? ¿Eras miedoso o eras mandado? Sí, no, era ¿Sí? miedoso, era miedoso. Yo tengo una hermana mayor y era muy mala en ese sentido, me asustaba y todo. O sea, yo tenía miedo para ir, ponerle de la casa de mi abuela a mi casa, que tenía que cruzar los 2 patios que tenía Claro. la casa, y de noche, y me asustaba por la No. ventana, cosas así. Sí, 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 sí. Pero bueno, cosas de Y chicos que sí, después ya de hermano, y de obviamente. hermano, obviamente. Y Después ya con la adolescencia, por suerte. Ahora de grande no, ya, ya está. por suerte ya no hay miedos. Aníbal, ¿qué parte de ese niño sigue vivo en vos? Viste que nos Y dicen, no dejemos sí, morir nunca al niño que tenemos adentro.
¿O tenemos Mira, alguna parte? yo creo no sé si de decir, viste, el niño que todavía seguimos teniendo adentro, pero creo que es como como un sub y baja, así la vida, porque vos empezás a crecer, entrar en la adolescencia, todos los problemas o cuestiones de la adolescencia, después estudiar, empezar a trabajar, empezás a tener obligaciones, una familia, y empiezan los problemas, que muchas veces los generamos nosotros Sí, mismos, los problemas, ¿no? Y creo que con el tiempo, ahora siendo un hombre maduro, lo que te podría decir, no de niño, pero sí que aprendí a darle el valor que realmente tienen las cosas. O sea, no preocuparme más, no te voy a decir despreocupado como cuando sos claro. niño, pero sí disfrutar de cada pequeña cosa, detalle, y darle el valor que realmente tienen las cosas. O sea, no hacerme problemas como a lo mejor 15 o 20 años Claro, atrás, que magnificábamos que por ahí todo. magnificábamos todo, viste, que vos, no sé, o cuestiones económicas, cuestiones de relaciones que vos magnificás, y después con los años te das cuenta que nada vale la pena. Tal cual. Aníbal alumno, ¿era aplicado o era bochinchero? No, no, no. ¿Sí? No, o sea, era estudioso, era buen alumno y Y bochinchero. bochinchero. Y Está bien, bochinchero, sí. tenías todo. Claro, yo hice primer y segundo año de la secundaria, hice en Buenos Aires. Sí. 13 y 14 años hice en Buenos Aires. Y cuando me acuerdo, nosotros nos mudamos en el año 85, en 1985 nos mudamos acá. Entonces, fines del 84, no, sí, los últimos meses del 84, que vinimos y a ver el tema de De la escuela, escuelas y sí. todo, y bueno, yo en Buenos Aires iba a una escuela, era una escuela polivalente, pero de tipo comercial. Mira, Claro, era nada que ver acá, comercial, ¿no? claro. Cuando yo Pues, llego acá, me dicen, sí, acá en La Rioja hay un polivalente. iba a ser Encaramos para el guitarrista de polivalente. Sergio Galleguillo. Claro, más o menos, ¿viste? O con el violín, Sí. cualquier cosa. Entonces, bueno, no, obviamente no era por ese lado, empezamos a buscar y, bueno, conseguí lugar en Comercio 2. Comercio 2, En frente de la ese Plaza 9 de momento, Julio. exactamente, enfrente de la Plaza 9 de Julio. Y bueno, yo ese año 85, en enero nos mudamos, empiezo las clases en marzo y lo sufrí, lo sufrí. Vos sabés que fue una etapa, eh, los primeros meses, fea, difícil, porque usando los términos de hoy, mucho bullying. O sea, en ese momento no sabíamos lo que era. Te ¿Qué te decía? cargaban El porteñito. el porteño. Entonces eran las cargadas por la Claro, tonada, eso es. exactamente, ¿viste? Por todo eso. ¿Turno tarde o turno Y mañana estaba? Turno mañana. turno mañana. Claro, porque la Claro, tarde era peor, ¿eh? A la tarde. quinto año me tocó hacer a la tarde. Claro. Que hice tercero y cuarto a la mañana, y quinto, como éramos la división Mami, C, nos sí. pasaron a la tarde. Entonces, esos primeros días, esos primeros meses, fueron difíciles al extremo de que una de mis abuelas trató de conseguirme lugar otra vez en la escuela donde yo iba en Buenos Aires, Mira, para volverme, o sea, a ese extremo. ¿Y sabes lo que me salvó? El el básquet. básquet. Porque cuando empezamos con educación física, Sí, teníamos al profe a Pedro Ortiz. sí, señor. El profe Pedro Ortiz daba básquet. Entonces me ve jugar al básquet y me pone en el equipo de la Y escuela. en esa época se jugaban los intercolegiales. Exactamente, hermosos Hermosísimo. intercolegiales. Entonces, jugando los intercolegiales, pasé de que me cargaran Claro. allá Ya bueno, eras base ahí, al base de la sí, escuela. sí, 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 ya era el base de la escuela, y encima eh, Comercio no presentaba equipo de cadete, entonces jugaba con los Con los juveniles, juveniles. con los de quinto año. Y bueno, entonces eso me salvó, es como que me empezaron a ver de Diferente, otra claro. manera, y es como que aplacaron un poco las Y cargadas y porque eran todo eso. hermosos esos intercolegiales. Oh, Era eran fabulosos, hacerse la eran rata para ir a ver fabulosos, sí. lleno En el gimnasio Juventud, el del Centro del Centro 5, 5. sí, sí. Era un Y lujo jugar ahí con parquet, sí, la única claro, cancha. La única cancha exactamente, con parquet en aquella exactamente. época. Y en Juventud con las tribunas Con las colmadas, tribunas sí. colmadas, ¿no? Así que bueno, y fui un alumno o sea, No peleabas la no, no bandera, pero aplica, estabas ahí. no, sí, sí, o sea, en realidad por promedio me daba, pero por conducta no.
No, bueno. Eso es lo Vamos que a me, cortar eso es esa lo que me parte. dijo es lo que me dijo el director cuando llegué a Qué quinto, va. me dice, mire, bueno, el promedio suyo da, pero no ¿Qué puede, quiere que no le diga? llega. El, Y bueno, está bien, el el profe profesor Rojas. Rojas, el Bueno, profesor Rojas. Y la vice, la profe Toledo, sí, ¿te acordás? Bueno, así que lindo, lindo. Y después esos mismos chicos que al inicio eh, me hicieron bullying y cargaban todo, después se convirtieron en grandes grandes amigos amigos. al día de hoy Mira vos, todavía, así que amigos de la vida. sí, pero por eso te digo, cuestiones de la adolescencia, ¿viste? Como te digo, que Sí, para mí en ese momento, yo, imagínate, me quería volver a Buenos Aires. claro. Y después vos te das cuenta que no es Lo, nada, lo no que es era antes, absolutamente ¿no? nada. Hoy que está prohibido, pero antes teníamos apodos todos. No, pero antes era todo y el maltrato era normal y tal, Sí, o sea, ¿viste? Y así eran las agarradas piñas también, no y había, bueno, así se era parte del solucionaba, sistema, claro, así sí se señor, solucionaba, ¿no es cierto? terminaban amigos. Sí, No, nos volvemos a Buenos Aires, Aníbal. Vélez Sarsfield, ¿cómo era la cancha? Muy, muy distinto a lo que es acá, ¿no? Ya tenían claro, parquet en ahí. realidad, sí, 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 en realidad, no en el club de barrio donde yo empecé, era de baldosa, Claro, igual claro. que acá, pero cuando fui a Vélez, el gimnasio de básquet, viste la cancha de Vélez de fútbol, donde tiene la platea, donde están los Sí, bancos de ahí suplentes. abajo. Bueno, donde está la platea y hay todo un edificio de 6 pisos. En el cuarto piso era todo básquet y vóley. Mira, Entonces había dos canchas así, a lo largo. sí, Y vos tenías acá la cancha de básquet y en esta cabecera, que era toda la tribuna, todo vidriado, vos veías la cancha de fútbol. En ese mismo piso teníamos el vestuario, cada uno con su locker, su armario, su toallita, jabón, todo. Imagínate, con 13 años, venir del club de barrio a tener todo a eso. tener todo eso. Pero como te decía, era otro Buenos Aires. O sea, yo salía de la escuela y me tomaba el colectivo solo, de Ramos Mejía a Liniers para ir a entrenar y me volvía a mi casa solo ya de noche y Claro. no había problema. ¿Es ahí donde Eh, debutas en primera, Aníbal? no, no, no. No, 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 porque yo ahí jugué en infantil y Sí, un año de cadete, ¿no es hasta cierto? 14 años. Hasta los 14, Claro. claro, porque yo cumplí 15 cuando llego Ah, acá a cuando La venís Rioja en acá, el año claro. Sí, 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 sí. 85. Y no, no, allá no, vos a lo mejor podía en ese momento aspirar a jugar en primera un juvenil que sea muy alto, muy grande Claro, o un fuera de serie. Y cuando vengo acá, me encuentro con una realidad distinta de los clubes. O sea, yo me crié en un club de barrio. El sí, club de barrio donde yo iba, que era chiquito, eran 2 manzanas. claro. O sea, cuando yo vengo acá, me encuentro con que los clubes, salvo banco, que por ahí tienen La instalaciones más infraestructura grandes, era una más grande en infraestructura más aquellas grande, épocas también, sí. pero después los clubes de básquet es la cancha de básquet nada más. Entonces, eso como que, viste, como que me llamó un poco la atención, pero en Vélez era todo lo que era la estructura del básquet profesional que tenían ellos, todo hacia abajo también. Piramidal, para abajo Piramidal, todo, pero así, era, sí, claro, obviamente, no jugabas profesional, no tenías sueldo, claro. nada, pero sí te trataban como profesional. Tenías el profe, tenías el preparador físico, había médicos sí te tenían que ver, o sea, es un club modelo, o sea, Claro, al día sí, de sí, hoy sí, sí, todavía Vélez sigue siendo un club modelo, ¿no es cierto? tal Entonces, cual. esa experiencia fue muy linda y sobre todo porque a mí me vieron jugando para mi club de barrio en un torneo de pretemporada, que ellos vinieron a jugar un cuadrangular y la gente de Vélez habló con mi mamá que me querían llevar, así que fue lindo, fue una linda experiencia. Y en ese momento la que me acompañaba a la cancha era mi mamá porque mi papá ya se venía a La Rioja a Claro, trabajar él solo. claro, Entonces a venía para buscar. acá, volvía, venía para acá. Entonces la que me acompañaba era mi madre. Siempre acompañado por la familia. Siempre, Eso es fundamental, ¿no? siempre, siempre, sí, sí. Aníbal, Facundo, Riojano, Amancay, Unión, Güemes, no sé si me estoy olvidando de algún otro. ¿Por qué llegas a Banco? ¿Por qué llegó a Banco? En realidad, al primer club que fui, a Güemes. Mira,
como te digo, yo llego ese verano del 85 a La Rioja y a través de unos amigos que tenía, de hijos de gente que trabajaban en la fábrica con mi papá. Vamos al Centro 5, Sí, que los sábados a la siesta se hacían esos eternos sí, partidos. Y ahí lo conozco a Pablo Campos, al sapo, sí, al banana. sí, el banana. Bueno, entonces lo conozco a él y él me invita a ir a Güemes. Entonces yo voy a Güemes, me lleva mi papá y estaba el recordado Takayama Sí, con las inferiores. Bueno, empiezo yo a entrenar con Güemes y hay un intento ahí medio fallido de querer que yo firme claro. para Güemes, En así esa nomás. Y me época, acuerdo que en ese momento había un libro así que tenía la asociación, viste, que te iba anotando. por la San Nicolás de Bari, arriba Sí, estaba. no, ya estaba por la Madrid. Ah, La Madrid, 8 de diciembre, por ahí, no me sí, acuerdo. Y no encontraron a la persona que tenía que ir, o no estaba el libro, no me acuerdo. Bueno, el asunto es que no firmé, yo seguí entrenando ahí hasta que empecé las clases. Cuando me ve el profe Ortiz estaba en las inferiores de de banco, banco. y en la primera estaba Quique Carrizo. Sí, Entonces, por el profe, yo voy a a banco. Banco Río. Me lleva a banco él, me presenta en banco y estaba el recordado Palito Mercado, Sí, Alberto Mercado. Palito era dirigente que se encargaba de la parte de básquet. Y en cuanto, bueno, yo fui, entrené, me vieron y en una semana él ya le había pedido a mi mamá el contacto de la gente de Vélez Sarsfield e hizo el mira, pase. Entonces cuando ya empieza el campeonato, que en esa época, perdón, había campeonatos de formativa, jugábamos todo el sí. año. Yo ya tenía, o sea, mandaron el pase de Vélez y firmé bien como corresponde para banco. ¿Te gustó Entonces, Banco cuando llegaste? sí me gustó, pero en realidad yo estaba, o sea, Quería si, jugar, ponele, si esa vuelta en Güemes hubiera encontrado el libro y me hacían claro. firmar, yo Vos jugaba en jugabas, Güemes, o sea, claro. yo quería jugar porque aparte no conocía, bueno, cuando llego a banco, que ya veo que también era otras instalaciones, todo, y el hecho de que me lleve el profe a mí, como que, bueno, me dio cierta, no te voy a decir ventaja, pero bueno, llegás ya conociendo al Claro, profesor, sí, sí, es sí. mejor la Es adaptación, obvio, obvio, ¿viste? sí. Y bueno, y los chicos ahí en banco, espectacular. Mi primer amigo en banco, y que es mi amigo al día de hoy, y que es le puse el título, es mi primer amigo riojano, Alejandro de la Fuente, Calalo. Calal. Calalo jugaba ahí en banco, somos de la misma categoría, y él fue mi primer amigo, de ir a la casa, de Claro. compartir, de estar, todo, y que todavía, bueno, el padre de él también estaba de profe ahí. Aníbal, ¿el básquet fue pasión, escape o destino? Creo que tal vez, no sé si llamarlo destino puede ser, y al seguir ese destino, con pasión, haciéndolo con pasión. Escape no, al contrario, porque yo no tenía, digamos, algo de lo que Claro. escaparme, por decirlo de alguna manera. Siempre fue hacerlo con gusto y con pasión y creo que era, o sea, aprendí a jugarlo, Claro. entonces disfrutaba. Como lo sabía jugar, lo disfrutaba. Entonces, por ese lado fue. Y Y después, bueno, las cosas que viví con el básquet, eso, y fabulosas. emocionalmente, ¿qué te daba el básquet? ¿Qué pensás Y que te daba el básquet? emocionalmente, mira, lo que te puedo decir ahora, el primer recuerdo que me viene a la mente es toda mi familia en cada uno de los partidos, o sea, toda mi familia. Éramos cuatro gatos locos, los bobanos no teníamos familia acá, Claro. nada. Entonces era ver mi papá, mi mamá, mi hermana y después mi sobrino en la cancha, en cada partido, y, y la cantidad de gente amiga, cómo empezás a confraternizar con el deporte, y me daba eso, me daba el grupo de amigos, el grupo para juntarte, para compartir, para charlar, un lugar común, Sí. ¿no es cierto? Donde disfrutaban, siempre fue disfrute. El básquet siempre fue disfrute. Eh, Aníbal, por ahí muchos tenemos nuestro cable a tierra. Uno es la pesca, jugar al Sí. fútbol. eh, ¿Alguna vez lo tomaste como terapia? ¿Te sirvió como terapia el estar dentro de la cancha?
Yo creo que, aislarte de mira, problemas, de algo. mientras jugué en primera división, o sea, mientras, digamos, tuve carrera de jugador activo, no sé si era cable a tierra, porque era como, era mi vida, era mi rutina. O sea, yo empecé a trabajar desde los 18 años, yo ya trabajé. Mira, Terminé la secundaria en diciembre, sí, en febrero yo ya ya estaba estabas trabajando. trabajando. Estudiaba, trabajaba y jugaba al básquet. Entonces era mi vida, era la rutina, era ir a entrenar, jugar, disfrutándolo, el trabajo también. Sí te puedo decir a lo mejor que fue más un cable a tierra cuando ya dejé de jugar y después empecé a jugar en los veteranos. Ahí a lo mejor Ahí sí, puede viste, ayudarse. como que vos vas y son 2 horas que estás en la cancha, te olvidas de todo, después compartís un poco con los changos. O sea, no es tampoco que vos decís, bueno, te olvidas de los problemas, tampoco he tenido problemas tan graves Sí, como decir, necesito un escape. Pero sí era con los veteranos ese momento en que bueno, vas ahí y disfrutas. Es otro disfrute. Una cosa es cuando juegas en primera, viste que tenés, eh, no sé si la presión, pero la ambición de ganar, de querer salir campeón, viste, como que te lo tomás en serio, más en serio. Cuando vas a jugar de veterano, vas al al disfrute, disfrute, sí. haciendo lo que más te gusta, ¿no es cierto? Aníbal, ¿te acordás del día del debut? ¿Te acordás cómo fue ese día? ¿Te dijeron, pibe, Ah, mañana jugás o hacías banco en primera y te dijeron, dale que entras vos? vos sabés, Chena, que no tengo, no No tenés tengo registro. registro del primer partido que me tocó entrar. Sí sé que fue en la primera Liga C que juega Banco. O sea, yo entrenaba con mi categoría y sí te puedo decir la primera vez que terminé el entrenamiento y me dijeron, te quedás a entrenar en primera. Sí, Fue una emoción el hecho de, yo era cadete y sí. decir, te quedás a entrenar en primera, ya era wow. Después, cuando Banco juega en la Liga C, empecé a rotar y estaba entre los 12. Yo ya con eso, a los 16 años, te imaginás ya, Y sí, para mí olvídate. era wow. Ahora te dicen, disculpa, te quedas a entrenar con primera. ¿Qué le pasa a Aníbal por la cabeza? ¿Ansiedad? Todo. ¿Nervios? Ansiedad, nervios, ¿Todo? miedo. Primero, viste, porque vos en ese momento te imaginás Enrique Rodríguez, Pepillo, Claro, el Pato no, no es. Alaní, Roy Yáñez, estaba Anthony Wine, ¿Quién que fue. sabe? Claro, no. El tema era, viste, que primero conocerlos bien, porque ellos también me conocían, porque yo era chango del club, Claro, pero empezar a hacer una relación con ellos y desde el juego, desde el básquet. Gareca, Armando Gareca. Gómez, o sea, tengo que destacar que toda esa gente que te nombré, más allá de las cualidades basquetbolísticas que tenían, que era un equipazo, unos tipazos de primera. Entonces, no solo a mí, sino toda la camada de chicos que nos empezamos a quedar, Mario Zapata, Nicolás Luna, el gordo, el mismo Calalo, Palito Mercado, Sí. Gustavo, el hijo del dirigente, éramos 5 o 6 que empezamos a entrenar con ellos, te la hacían muy fácil en cuanto al día a día, Claro, al a la convivir, a adaptación, la sí, adaptación ahí en el entrenamiento. te integraban. Exactamente. Después, bueno, la parte basquetbolística, obviamente, era ir, vos por ahí hacías la parte de ejercicio, todas las cuestiones, entrenabas la jugada cuando era 5 contra 0, así, pero ya cuando era la práctica de básquet, que jugaban 5 contra 5 y generalmente mirábamos de costadito, Y ¿verdad? bueno, Claro, en las el precio prácticas que se sí, paga. obviamente, obviamente. ¿No es cierto? El, el partido que recordás, El Aníbal, partido, eso te iba a decir, sí. O sea, yo no recuerdo el debut propiamente dicho, pero lo que sí tengo registro de el primer partido que yo, digamos, que entré y jugué, es un partido de visitante en Santiago del Estero, creo que era, sí. En la primera Liga C, todavía Carlos Giampieri jugó sí, esa Liga C, y en un partido que empezaron a salir por 5 fulles todos mis compañeros
y se terminó definiendo en 2 suplementarios. No. Entonces yo jugué los últimos minutos del tiempo regular y los 2 suplementarios. Es el registro que yo tengo en mi memoria de decir, bueno, debuté en primera, Claro. jugué en primera, ¿no es cierto? Y bueno, y después de ahí empecé a tener como unos minutitos más, y al año siguiente, en la liga siguiente, ahí ya era el descanso cuando tenía que salir Pepillo, Claro. ahí ya Ya estabas entraba más ya afianzado yo, ahí. sí, era como, tampoco era mucho, era para darle unos minutos de descanso De a descanso. Pepe Bueno, y que después vuelva a la cancha, ¿no? bien. Liga C con Banco. Sí, Selección riojana también. selección riojana también y ¿Alguna ya otra camiseta de acá en La Rioja? ¿O siempre? Facundo. Facundo. Facundo con Roberto Gaetán, con Hueva. Él me llevó 2 años en el 90 y en el 91 fui a préstamo a Facundo. Y después cuando el año que él falleció, él estaba en Amancay y también me llevaba a Amancay, y después de un entrenamiento, terminamos ese entrenamiento, me habla, me dice, quédate, hablamos, y me dice que lo habían hablado de Facundo otra vez, para que vaya a dirigir a Facundo, que había un proyecto de liga. Sí. Y él quería que yo me vaya con él, o sea, él me llevaba a Mancay. Claro. Estábamos de pretemporada. Y yo le dije, sí, por supuesto, vamos. Esa madrugada falleció. No. Sí. O sea, tuvimos esa charla ahí hasta las 12, 12 y media. Sí. Yo me acuerdo que entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Claro. Y a las 7 y cuarto me llama mi mamá, todavía Noticia. vivía en casa de mis padres y yo, y me llama mi mamá que el hermano se había comunicado a casa que hacía 2 horas había fallecido Claro, Roberto. fue A las todo 5 un de la tema mañana. eso. Sí. Y me acuerdo que fui ese día ahí con la Rivadavia, el día de la Perón, Sí. 2 cuadras arriba. Bueno, fue Tremendo. dolorosísimo. Sí, tremendo. ¿Qué más tenemos, Aníbal? ¿Liga Nacional? Liga Nacional con Banco, Liga C, 3 Liga C, 2 Liga B, cuartos de final, semifinal para ascender a la Liga A, con la selección campeonato argentino, promocional norte siempre. O sea, no me tocó a mí jugar, sí, no me tocó jugar a mí zona campeonato, estuve en la preselección del equipo que dirigió Horacio Seguí. Sí. ¿Te acordás que se hizo el argentino en el que jugó Farabelo para La Rioja? Bueno, yo estuve preseleccionado ahí, obviamente después no quedé, ¿no es cierto?, en el equipo, pero después sí, varios argentinos, siempre compartiendo con la base que era en Banco Rioja, con Enrique, con Pepillo, con Roy, con Gareca. Aníbal, el precio de competir o competir tiene un precio y Sí. eso lo absorbe la persona. ¿Perdiste momentos familiares por competir? Momentos importantes, ¿no? Sí. No, vos sabés que por suerte no, porque no, en esa época no, si bien era profesional, ¿no es cierto?, Sí. lo que jugábamos en la liga, pero el deporte en sí no estaba tan profesional en el sentido, viste, cuando, bueno, ahora salen de gira los equipos y por ahí están varios días. Nosotros también nos tocaba, pero por ahí viajábamos el jueves y volvías el domingo. Pero cuando a mí me tocó vivir esa etapa de Banco, yo estaba terminando la escuela secundaria, o sea, para mí Era un juego. estaba buenísimo. Claro, olvidate. ¿Te imaginas no ir a la escuela y viajar y jugar al básquet? Sí. Estaba buenísimo, pero no, que te diga así momentos importantes que me tuve que perder familiares, no. Algo que me viene ahora a la memoria es el día de mi recepción de la secundaria, Claro. Cuando terminé quinto año. Sí. Tuve que ir a recibir el diploma que se hacía en el Teatro En Provincial. el Teatro Provincial, sí, señor. Fui, recibí el diploma y salí corriendo a Facundo, que jugamos la final contra Riojano, Banco Riojano, y me perdí la cena. La cena. O sea, fui después cuando ya estaban en medio del baile y ahí me habían guardado un pedazo de pollo seco. ¿Cómo terminó esa final? ¿La ganaron? No, final? no la ganamos. Encima. No la ganamos. Es el equipo de Riojano que jugó Anthony White para ellos, lo trajeron a claro. Grajales, al uruguayo, Sí, ¿te acordás? Grajales, Grajales. Richard Torres.
que después por tu Richa al paso. año siguiente viene a Banco a jugar en Liga, Sí, estaba Eduardo Narváez también en ese equipo. Y sí. nosotros teníamos a McDowell, había quedado McDowell, Roy, Gareca y todos juveniles. Así que bueno, con eso, ya ese equipo ya lo dirigió Carlos Jean-Pierre. Carlitos Jean-Pierre. Sí, sí. Estando en algún equipo, ¿te sentiste solo? A pesar de estar rodeado, de tener el grupo ahí. Sí, vos sabés que gracias a Dios no, Cheno, o sea, tanto en banco como cuando me tocó ir a Facundo o en la selección, em, yo creo que muy buenos changos, pero creo que tiene que ver con que nos conocemos todos en el Sí, ambiente del básquet, o sea, por ahí éramos rivales, pero no sé, a mí me tocó compartir selección con Tape Pizarro, con Julio Vega y con Daniel Yáñez. Y éramos rivales, o sea, dos jugaban en Güemes, el otro en sí, Unión, y nos sacábamos chispas cuando jugábamos, pero en la selección no es como que eso, viste, te tirás por el mismo lado, o sea, nunca hubo roces ni nada. claro. Y en Facundo, yo a pesar de ir yo tenía 20, 21 años, era de los más grandes que había en el plantel, o sea, eran todos chicos. Sos chico. Imagínate que al día de hoy, que tenemos 50 largos, me siguen diciendo Capi, capitán, Capi, Capi, o sea, por suerte me Quedó eso. tocó, sí, me tocó grupo de chicos fabulosos. Creo que también un poco debe ser de que yo estimo que no soy complicado, o sea, viste, no tengo ninguna maña ni cosa rara así que pueda afectar a un grupo. En- ¿Te afectó en algún partido la presión? ¿Eras de presionarte vos antes de los partidos? ¿Cómo Eh, manejabas esa no ansiedad? antes, pero sí era difícil, era difícil. Vos sabés que, sobre todo cuando era más chico, ¿no? O sea, creo que cuando ya vuelvo desde mi préstamo en Facundo es como que ya estaba más maduro, por decirlo Sí, de alguna manera, pero yo hoy haciendo un repaso y acordándome de lo que sentía, creo que hoy viste que es muy normal que hablan de los psicólogos sí, deportivos y cómo tienen ayuda a los chicos y todo, sí, sí. sobre todo ahora que debutan en primera tan chicos, ¿no? Y que tienen tanta presión. Creo que a mí me hubiera gustado, porque había momentos en que sí recuerdo no sé si la palabra es sufrirla la presión, pero sí sentirme Y no saber para dónde tenso, disparar. claro, tenso, ¿viste? Pero vos, bueno, empezás el partido y sobre todo si un par de jugadas al principio te salen bien, es como que vas, ¿viste? Largando, aflojando y Sí. después, bueno, ya fluye. Pero sí, creo que cuando era cuando más chico y ya empecé a jugar en la primera y como te digo, con esos monstruos, se sentía la presión, sí. Eh, el jugador dice que hay momentos siempre que te cambian. Un partido, una charla, eh, hacen un clic, empiezan a ver desde otra perspectiva. ¿Tenés un partido que te haya cambiado la cabeza? ¿Recordás Mira, algo? no sé si que me haya cambiado la cabeza, pero sí me acuerdo, mira, un partido jugando, no me acuerdo si era Liga C o Liga B con Banco, vamos a jugar de visitantes contra Talleres de Córdoba. Y me acuerdo que, o sea, no sé si fue un partidazo el que hice, pero sí recuerdo de jugar muy suelto, muchas asistencias, Ronnie Young era Sí, el pivot, jugar mucho 2 contra 2 con él y que el partido salga bien, viste, cuando vos te sentís que fluye. sí, Y me acuerdo que ese partido me dio mucha confianza para lo que para lo que vino venía. después, para lo que Bien. vino después. Ese partido en particular, el que me viene hacia a la memoria. Sí. Una charla que te haya marcado de algún técnico. ¿Sos de tomar cosas que te dejaron los técnicos, de tomar charlas, consejos, Eh, no solamente para Mira, lo deportivo, ¿no? sí, lo que pasa que vos sabés que era en esa época era muy definido el rol entrenador y jugador en lo deportivo, o sea, no creo que, no había Un más tanto allá, otra cosa. claro, o sea, por ejemplo, con Carlos Giampieri, que es con el técnico Sí, con el que más jugué, él prácticamente me adoptó como hijo, o sea, era
fraternal el trato que él tenía Claro. conmigo. El ida y vuelta Y diarios. claro, el ida y vuelta al diario era como fraternal, entonces era como que te protegía, ¿no? Con el que sí por ahí tenía más charlas, pero más que ver siempre con lo basquetbolístico y en lo grupal, era con Roberto, con Gaitán, con Hueva. Hueva para mí fue un disruptivo del básquet riojano, o sea, vino Fue el con, distinto, ¿no? él vino con otra mentalidad en la preparación, en el Un entrenamiento. adelantado. Sí, viste, ¿te acordás que el torneo local y salía primero que apareció con traje y Sí, traje y corbata? Que corbata. él de repente, viste, fue blanco de burlas y todo. Sí, sí, Y después un par de años después empezaste a ver todos los entrenadores de sí, Liga Nacional de sí. traje y corbata. Cómo nos entrenaba, El la entrenamiento preparación sobre todo, física, sí. No era para cualquiera. no, y la seriedad en el entrenamiento. O sea, a mí, de chiquito, yo tuve un profe en mini básquet que nos había dicho y que me enseñó, como vos entrenás, jugás. Si entrenás charlando, si entrenás jodiendo, no pretendas jugar en En serio. serio. O sea, vas a jugar como entrenás. Y Roberto lo aplicaba. Roberto te hacía entrenar eh, realmente que con él, con el primero que lo vi, situaciones de juego y del partido. Y después era la preparación física con el profesor Lano Gómez, Sí, y él empezó con esto de concentrarnos. Nosotros, ponele, teníamos que jugar el sábado, el viernes a la noche concentrábamos. En el viejo hogar escuela. sí, 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 sí. Nos tenía todo ahí, concentrábamos, el sábado a la mañana era sesión de entrenamiento, tiro, repasar jugada para jugar a la tarde. Pues O tuvieron sea, un adelantado en aquellas épocas un adelantado que total. al menos para acá, para esta región, Entonces, era sí, sí, yo creo impensado. que las charlas más que por lo humano pasó por el tema de la entrega y el profesionalismo para el trabajo basquetbolístico. Giampieri también, Giampieri Calo ese sí es un enfermo del básquet, es un enfermo, o sea, apasionado hasta la última gota de su sangre. Y él para dirigir también, para el entrenamiento y pasional, y sobre todo lo que más me quedó de él es ese manejo de grupo que tenía. Había muchos egos, Muchos, había en ese muchos equipo. caciques. Muchos caciques éramos pocos los indios. Y sin embargo, él era el cacique mayor. Sí, sí. Una crítica que te haya dolido. ¿Eras Mirá de vos. quedarte con eso? Por ahí. No, no, mira, recuerdo una vez que nunca me afectaron o nunca me afectaron mal las críticas por jugar mal. Porque si, viste, alguien está viendo el Sí, partido sí, y, sí, sí, o sí. sea, es más, yo lo sabía antes que nadie lo escriba o que lo diga, yo ya sabía que no había Obviamente. jugado bien. Pero sí hubo una vez que, digamos, yo creo que es la única vez que me enojé así en ese momento con quien describí en el Independiente. Era un torneo donde Banco, no me acuerdo si estaba en conflicto o qué con la asociación. El asunto es que los jugadores de liga no los dejaban jugar el torneo local o no podían jugar el torneo local. No me acuerdo cómo era el asunto, pero los juveniles sí. Y eran dos partidos que teníamos que jugar así día por medio. Y yo el primer partido no jugué porque estaba enfermo. O sea, era juvenil, yo Sí, podía jugar y no jugué. Y me acuerdo que escribieron como que no jugué porque yo ya me creía, viste que era del equipo de claro. primera, como que ya, y nada más alejado de la verdad. Eso, mira, me quedó como algo que sentí que faltaron a la verdad, Claro, porque sí, yo en sí, realidad fue no injusto jugué eso. porque estaba enfermo. El otro partido después pude jugar. Pero bueno, una tontera, no, nada grave tampoco. ¿Te acuerdas el día después de tu retiro? ¿Aníbal deja al jugador o el jugador lo deja a Aníbal? ¿Cómo fue? Y Aníbal deja al jugador obligado, una lesión grave ya, después en el último, entrando en semifinales del torneo ya, que ganamos la semifinal a Güemes, jugando contra Güemes, me rompo el ligamento cruzado y los meniscos de la pierna derecha. Y vamos a jugar la final con Amancay, que es la última que yo juego, ya con la pierna rota. O sea, ahí ya, después de ese torneo, ya decidí
no jugar más porque tampoco no me operé. Es más, al día de hoy pasaron más de 20 años y Y la sigue rodilla no ahí. la operé, no. Y, y yo ya venía procesándolo porque los dos, ese año y el anterior, me estaba costando el entrenamiento, o sea, me estaba costando ir a entrenar. Como te dije, yo empecé a trabajar a los 18 años y gracias a Dios ininterrumpidamente, Claro. o sea, yo el básquet si bien seguía jugando porque me apasionaba y todo, pero era, era algo que hacía por placer, Sí. no por dinero ni por necesidad, nada, era por placer. Y me estaba costando. Entonces, eh, creo que la lesión en ese último torneo es como que fue el último empujoncito para decir, bueno, hasta acá. Y la verdad que esos primeros tiempos después de decidir no jugar, estuvieron bien, porque como te digo, que yo sufrí el ir a entrenar, entonces no tener que ir a entrenar era un alivio. Eso te Entonces, digo a preguntar, ¿sentiste un vacío o un alivio ahí? no, no, no. No, yo la verdad que no me afectó en el sentido de decir, extraño, quiero volver a jugar, necesito entrenar. No, es como que tomé la decisión de no jugar más. Como te digo, ya la venía procesando Procesando. desde el año anterior. Y no, al contrario, no sé si alivio, pero sí fue lindo de que de repente empezar a quedarte todas las noches en tu casa Eso te iba a preguntar, ¿qué em- descubrió em- Aníbal? y empezar Después, empezar a cenar en familia, por claro, ejemplo. Empezar a cenar en familia, o sea, yo a las 10 de la noche tenía que estar entrenando, entonces tenía que estar un rato antes, a las 9:30 ya te ibas al club, o a las 9 te ibas al club, entonces la cena era mi señora con mis hijas. Y bueno, yo volvía 12:30, una, cuando ya estaba todo el mundo sí. durmiendo, porque el otro día había que ir a trabajar, había que ir a la escuela, entonces el dejar de jugar, lo primero que recuperé fue esa, las cenas familiares de lunes o sea, ponele 4 días a la Sí. semana, que eran los días que entrenábamos y después el otro día que jugábamos, ¿no? Porque el fin de semana obviamente era siempre familiar, pero no lo sufría, al contrario, al contrario. Eh, Sacando los encuentros que tenemos por ahí con los veteranos jugando, Sí. ¿sentís nostalgia del Aníbal jugador por ahí? De cuando jugabas en la elite. Gracias a Dios, no. Porque mira, esta es una situación que yo hablaba con mi gran amigo, Pablo Vega, uno de mis grandes amigos con el básquet. A mí no me quedaron pendientes con el básquet. Yo creo que todo lo que podía hacer, y hasta donde lo podía hacer, creo que lo hice. Mal, bien, a veces mejor, otras veces peor, destacándome mucho, poco, pero creo que, digamos, viste cuando vos me preguntaste si era el destino. Sí. Bueno, mi destino en el básquet creo que lo cumplí, creo que lo que estaba preparado para mí, creo que lo viví. Entonces no tengo pendientes de decir, ay, extraño. Es más, el día de hoy voy a ver a los veteranos y no me pica tampoco por decir, quiero jugar Quiero más. jugar. Y menos que menos, bueno, el tema de que si tuviera que decir lo malo que me dejó el básquet o el costo que tuve que pagar en el básquet, es el deterioro físico. ¿Viste? Las lesiones que Sí, quedaron, tal cual. las secuelas que quedaron porque jugábamos en otro tipo de piso, eran otras condiciones, otro calzado, otro entrenamiento. A mí nunca me gustó hacer pesas en el gimnasio. Entonces iba y hacía lo justo y necesario. Lo que me indicaba el profe, ¿viste? 3 de 10 era 3 de 10. No No me eran pidas 12, más. 15, no, eran 3 de 10 y no me pidan más. Y hoy si hay algo de lo que me podría arrepentir, es de eso. A lo mejor de no haberme tomado más en serio Claro. el tema del entrenamiento físico para evitar lesiones, que, digamos, a favor mío, por decirlo de alguna manera, en ese momento no se sabía tanto. Hoy viste que hay Sí, entrenamientos específicos sí, 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 tal para cual. evitar lesiones. Entonces, bueno, eso es lo único que puedo decir, bueno, la parte mala que me quedó. Pero después, Eh,
redondeando, saldado. ¿sentís orgullo de tu carrera como jugador? Le entregué todo al básquet, hasta donde yo pude, Sí, o todo lo que... yo siento que hasta lo No que, te guardaste nada para vos. no, yo creo que hasta lo que mi capacidad me dio y lo que yo podía jugar, creo que es lo que jugué. No, como te digo, no tengo pendientes ni de nada de jugar, ni de cosas de decir, ay, podría haber hecho esto, podría haber... Mira, yo tuve la chance de irme siendo juvenil a jugar a Firmat, en argentino es Firmat, Mirá, porque sí, soy pariente, soy primo de Sergio Aizpurúa, el vasquito. el vasco Aizpurúa, ¿no es cierto? Soy primo de él. Y en una de las visitas, no me acuerdo si de él acá o no, creo que nosotros en Buenos Aires, que nos juntamos en familia y él me ofreció irme. O sea, yo estaba empezando quinto año de la secundaria acá. Y decidí no irme porque me quedaba el último año de secundaria, Sí, porque Banco empezaba a jugar liga y entonces, viste, por ahí ni siquiera esa duda de decir, ¿qué hubiera pasado si me iba para allá? No, creo que las decisiones que tomé eran las que tenía que tomar y estoy, como te digo, satisfecho satisfecho. y sin pendientes. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que hizo deporte o que dejó de hacer deporte, es que no te haya quedado nada, ¿viste? Que vos sientas que listo, ya está todo. Te pongo un poquito en aprieto. Si tu historia fuese un libro, ¿cómo pensás vos que se llamaría? Uh, el título del El libro, título del libro. uff, me agarraste con esa, porque un título de un libro, no sé si el título de un libro, pero sí te podría decir que el argumento estaría basado en un chico de barrio totalmente normal, de familia de clase laburadora y que tuvo la dicha de venir a una provincia donde nos acogieron y nos recibieron de una manera espectacular, que te digo que al día de hoy yo me siento riojano. Yo, si me preguntan de Ya dónde no sos sos, el porteñito. no, si a mí me preguntan, o sea, ¿de dónde sos? De La Rioja, o sea, no soy, yo soy riojano. Y que, como te digo, y que pudo disfrutar del deporte que amó. No sé qué título le pondría, pero sería una historia amena, me parece, de leer y Bueno, de contar. vos lo trajiste a la mesa y te redoblo la apuesta. Si hoy tenés enfrente a ese chico, a ese Aníbal que empezó, ¿qué Sí. haces? ¿Lo abrazás? ¿Le exigís? ¿O lo felicitas? Eh, ¿Qué le dirías? lo primero que le diría, no sé si al chico chico, ese que salió llorando de la cancha de fútbol y lo metieron a jugar al básquet, pero sí agarraría al adolescente cuando empezamos acá Sí, y sufrió esas primeras semanas, ese primer mes, le diría que calma, que no es nada, que pase que después todo tiene un final espectacular. bien. Bueno, Aníbal, putas celulares, te envía Oh, el amigo, este presente pero muchísimas gracias, qué bien, mi amigo Pota, ese otro gran amigo que tengo del básquet del Club Banco Rioja, ya se transformó y, en un hermano de la vida. y bueno, agradecerte que nos hayas abierto las puertas y que nos hayas hecho parte de tu historia. A mí personalmente me encanta, es por eso que bueno, junto a Lolo en la parte técnica, decidimos hacer esto, el lado B de las personas, porque nosotros conocemos el jugador y hay una historia de vida, a veces buena, a veces mal, con todos sus altibajos como todo. Y a mí me Seguro. gusta conocerlo. Bueno, Así que espero que te hayas sentido cómodo. sí. Nosotros nos sentimos cómodos y muchas gracias por abrirnos la puerta de tu vida. Bueno, la verdad que te vuelvo a decir, agradecido de que me hayan convocado y sí, me gustó mucho, muy amena la charla, muy linda y cuestiones que a lo mejor uno en público tanto no charla y las conoce más, el círculo Es decir, más íntimo, ¿no es cierto? Así que les agradezco y sean bienvenidos siempre acá en casa. bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Ha llegado al fin esta increíble, esta hermosa experiencia junto a Aníbal, recorriendo su vida gracias
Coqui Munuza en la parte técnica y será hasta cualquier otro capítulo. No olviden de suscribirse en el canal de YouTube de Naranja Global para seguir viendo y viviendo juntos trayectorias. Muchas gracias.